A ti, Señor, a ti, Señor, levanto mi alma, a ti, Señor, levanto mi alma, oh mi Dios, confío en ti, que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. En su carta a los Efesios, usted que nos escucha, Pablo se enfoca el papel fundamental que desempeña la iglesia revelación continua del misterio en el propósito de Dios, que es la iglesia de Cristo. Y por medio de la iglesia que Dios ha revelado este misterio a todo el mundo. La iglesia de Cristo, que fue fundada, establecida, la iglesia ideal según Dios, se ha concebido por Él, por Dios, establecida por Cristo, ordenada por el Espíritu Santo y hecha realidad por los apóstoles. ¿La conoce usted? Si no la conoce, hoy tendrá la oportunidad de verla y visitarnos aquí en la iglesia. A la que Cristo ama tanto, se dio así por ella misma, por ella para santificándola. Hágase todo decentemente, hagamos esto. La iglesia de Cristo está al pie de la letra y con orden. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 40 dice: hágase todo decentemente y en orden. Es la iglesia de Cristo del Nuevo Testamento. Ahora paso el espacio al hermano Rogelio Venegas, que nos traerá el mensaje de hoy. Quédese hasta el final, no se nos vaya, para que pueda usted también escuchar lo final, las invitaciones, los servicios y poder dar una respuesta a sus comentarios. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y estaremos sintonizando una vez más cada domingo de 9 a 9:30 por estas redes. Con esto en mente, también le queremos dar una invitación al final, el horario a los servicios aquí y como dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Con esto en mente, hermanos, les paso al hermano Rogelio Venegas. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, hermanos y oyentes. Vamos a iniciar con una oración y después continuaremos con el mensaje de esta mañana. Vamos a orar. Amoroso Padre, Señor que estás en el cielo, te bendecimos, te alabamos, glorificamos tu santo y bendito nombre y nos llegamos ante el trono de tu presencia en humildad, en reverencia, con temor y temblor en nuestras vidas para agradecerte, Señor, tu bondad, tu gracia y tu misericordia infinita. Te pedimos, Padre, que nos perdones para que nuestra oración suba como una ofrenda de olor fragante a tu nombre y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y ilumine nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra nos ilumine. Abre la mente y el corazón de los oyentes y que tu palabra traiga un fruto para tu honra y tu gloria. Te pedimos perdón por nuestras debilidades y nuestros pecados y te damos gracias en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, es un privilegio y es un honor para un servidor estar con ustedes en esta mañana para presentar o desarrollar el primer programa de ¿Qué dice la Biblia? A través de la Biblia, nosotros podemos encontrar el tema central del amor, la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. La Biblia es uno de los libros más influyentes de la historia de la humanidad. Desde sus inicios ha servido no solamente como la base de nuestra fe, de nuestra esperanza, pero al mismo tiempo nos da el conocimiento básico de quién soy yo, qué es lo que tengo que hacer y cuál será el destino de nuestra existencia al final de nuestras vidas. Yo creo que estas son cosas muy importantes. Al mirar la palabra de Dios, podemos mirar entonces la obra y el propósito por el cual la Biblia fue
dada a la humanidad. Hay hermosos pasajes que podemos nosotros usar como base del programa o del texto en el cual nosotros creemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Juan, en el Evangelio, en el capítulo 20, verso 30 y 31, la Escritura nos dice de la siguiente manera: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ahora entiendamos el por qué la Biblia ha sido escrita y la importancia de qué es lo que la Biblia dice. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, hermanos, porque en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida, y algo esencial que nosotros necesitamos entender y comprender es la situación y la condición de nosotros en el mundo en el cual nosotros vivimos. A través de qué dice la Biblia, vamos a mirar la naturaleza de Dios, y la Escritura la sintetiza en una manera clara, sencilla, sin confusión. Porque Dios, hermanos, es Dios de vivos y no es un Dios de confusión. Por lo tanto, Juan capítulo 4, versos 23 y 24, nos enseña la palabra de Dios, este punto muy importante. Y dice así: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando abrimos la Biblia, hermano Julio, cuando miramos qué es lo que la Biblia dice, me alegra entender que la creación, la humanidad, no viene del mono, no viene de un animal, pero que vengo de la divinidad y de la gloria de Dios, en el aspecto en el cual en los libros de Génesis, en los primeros 3-4 capítulos, la Escritura nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, es importante entender qué dice la Biblia acerca de la creación. ¿Por qué? Porque la teoría de evolución es solamente una teoría. Una teoría es algo que suena bonito, que proyecta un aspecto importante en la vida de la humanidad en diferentes conceptos, pero son cosas que aún no se han comprobado. Por lo contrario, la Biblia, a través de las edades y a través de los tiempos, ha sido comprobada en su veracidad, en la importancia de su mensaje y en el aspecto en el cual 40 personas en diferentes tiempos, en diferentes generaciones, en 3 diferentes lenguajes, que fue arameo, que fue hebreo y el griego. Y nosotros miramos que la Biblia tomó un tiempo de casi 1600 años para escribirse, y su perfección es indiscutible. No hay contradicción en la Biblia, y por lo tanto es algo que nosotros podemos usar como nuestra guía, como el salmista escribe en el Salmo 119, verso 105, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. En la oscuridad del mundo, hermanos, nosotros y amigos que nos están escuchando, vemos que el mundo, por causa del pecado, por causa del engaño, por la maldad de Satanás, ha traído consecuencias lamentables y horribles a nuestras vidas, y por lo tanto la oscuridad, la muerte y el pecado tomaron parte en nuestra existencia.
Pero el mensaje de la Biblia nos habla del amor de Dios y explica que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Explica y habla detenidamente, en una manera concisa, el por qué fuimos nosotros creados y qué es lo que Dios desea y busca en nuestras vidas. Es importante mirar que Isaías en el capítulo 47 manifiesta que fuimos creados para dar honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Nosotros podemos mirar a través del estudio de la Biblia tres grandes conceptos en el cual la palabra de Dios nos dice que Cristo vendría. Segundo, Cristo vino. Y tercero, Él vendrá otra vez. La razón que miramos estos tres puntos importantes, porque en el contexto total y completo de la Biblia de Génesis, Apocalipsis, podemos encontrar que hay dos divisiones. ¿Cuáles son estas divisiones? Bueno, los que están escuchando, pues pueden hacer un comentario y si tiene usted alguna pregunta, con gusto trataremos de dar respuesta a su inquietud bíblica, y todas las preguntas, quiero que entiendamos, deben tener un concepto bíblico para que nuestra respuesta sea bíblica y podamos nosotros, como decía el hermano Julio, hacer esto en decencia y en orden, de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, podemos mirar algo muy importante, y creo que la Biblia, hermanos, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos el plan y el propósito que Dios tiene para con nosotros como sus hijos. El apóstol Pablo escribe a Timoteo este concepto que quiero que juntos analicemos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos enseña y qué es lo que dice la Biblia con respecto a la palabra de Dios. Fíjense muy bien. Abran conmigo su Biblia y noten que es algo muy importante que Pablo está enseñando a Timoteo y nos está enseñando a nosotros. Y dice, 2 Timoteo capítulo 3, verso 14 en adelante: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Podríamos, hermanos que nos están escuchando, amigos, tomar grande tiempo para discernir un poco acerca de esta declaración, que la salvación es a través de la fe que es en Cristo Jesús. La fe y la esperanza de la humanidad, hermanos, no está en el hombre, no está en los ídolos, no está en las filosofías o en las teorías humanas, pero la fe y la salvación de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debe estar basada únicamente en la palabra de Dios. Podemos decir amén a esto. La razón que miramos esto es porque hoy en día se predican y se enseñan tantas cosas fuera de lo que es el verdadero concepto de qué es lo que dice la Biblia. Y quiero que recalquemos este asunto donde el verso 16 está diciendo: toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y nos manifiesta el por qué y para qué se nos ha dado el conocimiento de la creación, el conocimiento del propósito de Dios en nuestras vidas y el propósito que nos llevará al futuro de nuestra existencia, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Noten, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es la palabra de Dios. Ahora bien,
cuando miramos el tema central de la Biblia, ¿para qué hemos sido creados? Dios creó al hombre para su gloria, para tener comunión, para gobernar la tierra y para que reflejara su amor y sus cualidades. Vemos que a través de nuestra adoración, a través de nuestro servicio, podemos establecer el objetivo fundamental es que el hombre glorifique, alabe y adore a Dios, reconociendo que la salvación está en Cristo Jesús. En el libro de los Hechos, la Escritura nos enseña en el capítulo 4 que dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si usted tiene inquietud, si usted tiene el deseo de alabar y glorificar a Dios, pues entonces investigue, indague qué es lo que dice la Biblia. Y a través del conocimiento de la palabra de Dios vamos a encontrar grandes bendiciones y vamos a entender y comprender que la necesidad espiritual es llena a través de la presencia de Cristo en nuestras vidas. El salmista escribe algo muy importante en el Antiguo Testamento y quiero mencionar algo importante acerca. Dentro de las subdivisiones de la Biblia solamente hay dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es compuesto de 39 libros y el otro de 27, por lo tanto hay 66 libros en total. Y dentro de la perfección de la Biblia podemos encontrar que ninguna contradicción hay en todos estos eventos. Ahora, el salmista, a través de su necesidad y a través de la condición en la cual él enfrentó grandes dificultades en sus vidas, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a la presencia de Dios en nuestras vidas? El salmista declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La importancia de entender y de estudiar qué es lo que dice la Biblia nos lleva a empaparnos del conocimiento, de la sabiduría divina en la cual nosotros podemos alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y Él está buscando que le adoremos. Y aquí hay un punto muy importante, el hermano Julio lo mencionó. Este podcast, hermanos y amigos, tiene la intención de iluminar tu existencia, de edificarte, de animarte y de ayudarte a tener un conocimiento más profundo qué es lo que dice la Biblia, pero de ninguna manera tiene la intención. Y estoy seguro que todos y cada uno de nosotros hemos entendido el propósito de propagar el Evangelio de acuerdo al mandamiento divino que nos fue dado en Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante, donde el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas, y aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo. La importancia de qué es lo que dice la Biblia es porque a través de la palabra de Dios nos enseña el plan de la salvación, nos enseña que hemos sido creados a su imagen y a su semejanza, y que Dios tiene un plan, hermanos, con relación a la humanidad. La Biblia también explora cómo Dios se relaciona con la humanidad a través de los pactos y las promesas que Él ha dado a grandes hombres como a Noé, como a Abraham, como a Moisés. Y Dios establece entonces el vínculo especial a través de su palabra. Y aquí es donde, wow, me motiva tanto mirar que el tema central de la Biblia es el amor de Dios para con nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de no ser la perfección que debíamos de haber continuado siendo, porque al principio Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, éramos
hombres o una creación espiritual, éramos una creación santa, éramos una creación perfecta. Pero ¿qué pasó? Bueno, viene la maldad, viene el engaño de Satanás y engaña a Eva y lamentablemente nos da un concepto muy equivocado de lo que debía de ser ahora nuestra existencia. Y la Escritura claramente nos enseña qué dice la Biblia concerniente a esto. Bueno, el pecado entró por un hombre, pero también la salvación y la vida eterna entró por un hombre, y este es Cristo. Ahora bien, notemos algo muy importante. ¿Qué dice la Biblia concepto a esto? Primeramente vamos a mirar un pasaje muy conocido en Efesios capítulo 1, verso 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esto está en Cristo Jesús. Efesios 1, 3. Ahora bien, noten Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, y vamos a mirar Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 también. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El pecado nos afectó en una manera terrible, de tal manera que la espiritualidad se perdió, la imagen de Dios fue quebrantada en miles pedazos, pero ahora en Cristo tenemos esperanza de salvación y vida eterna. Y por eso, Segunda de Pedro, en el capítulo 1 y el verso 3 nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Noten y subrayen ahí: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento de Dios, hermanos y amigos que nos están escuchando, viene a través de entender y comprender qué es lo que dice la Biblia, y a través de la Biblia Dios tiene un mensaje de amor, de salvación y de redención. La importancia de esto podemos mirarlo en el libro de los Hebreos. Vamos a mirar dos puntos importantes y estamos llegando a una conclusión de lo que es el inicio del programa de la Iglesia de Cristo aquí en Bond Street, donde queremos invitarle a que nos acompañe a las reuniones de la iglesia, donde cada domingo a las 10 de la mañana tenemos estudio bíblico, a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio de adoración, por la tarde a las 6 de la tarde tenemos servicio de adoración, los miércoles a las 7 también tenemos una reunión para estudiar y analizar qué es lo que dice la Biblia. Cada mes tenemos también una reunión familiar en diferentes hogares para continuar la práctica de perseverar en la doctrina y en la enseñanza de los apóstoles, compartiendo la palabra de Dios y todas las cosas. Ahora bien, fíjense, Hebreos capítulo 1 y versos 1 en adelante, la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña y dice esto muy importante. Cuando usted abre su Biblia, la pregunta es: ¿qué dice la Biblia y quién me está hablando? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, subrayen esto: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra
de la majestad en las alturas. Alabado y glorificado Cristo, hermanos, está en el cielo e intercede por nosotros. Voy a dar el último minuto para nuestro hermano Julio y concluimos con su programa que dice la Biblia. Dios les bendiga y les invitamos a que nos acompañe. Pues muchas gracias, hermano Rogelio. Mensaje del inicio del programa que dice la Biblia. Estamos contentos de iniciar este programa. Gracias a todos que están con nosotros sintonizando este programa. La Iglesia de Cristo les invita a los servicios aquí en La Bond, en el 146 North Bond Avenue, Dallas, Texas, 75211. Repito, 146 North Bond, B-O-N-D, Avenue en Dallas, Texas, 75211. De sus comentarios, también de sus likes, llámenos a estos números indicados si tiene preguntas, gusta saber un poquito más de la iglesia. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos. Es bueno escuchar el mensaje por video en lo privado de su hogar, pero también dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y también más cuanto veis que el día se acerca. Gracias, hermanos, por escuchar, pero también quiero leerles este versículo. Si alguno de vosotros, allá en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y será dada. También, hermanos, por radioescuchas que nos escuchan, la Iglesia de Cristo ofrece cursos bíblicos. Después daremos nombres para que usted nos llame, nos mande su dirección y poderlos enviar a su privado de su hogar para que usted mismo siga estudiando la Biblia con su cónyuge, con sus hijos, para poder estudiar y aprender más de ella. Estudios de hogar también. Si usted tiene ese deseo, llámenos para poder ir a su casa, solamente que sean no más de 15 millas de geométrico o de radios, no podemos ir muy lejos. Pero también si usted tiene el deseo de atender a una iglesia cerca de su hogar, llámenos. Si usted vive lejos de esta congregación donde nos reunimos, con facilidad le podemos dar direcciones para que usted pueda atender a ellas. Note estos horarios, el hermano Rogelio ya los dio, pero también domingo servicio a las 10 de la mañana, tenemos el estudio, a las 11 la adoración, y son 2 horas en la mañana. Después en la tarde, a las 6 de la tarde, tendremos otro estudio. Los miércoles de 7 a 8 en la iglesia aquí en La Bond. La palabra de Dios dice, buscad y hallarás. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Mateo 7:8, que Dios les bendiga. Si usted tiene una vez más una pregunta, hágala por medio del video. Si usted tiene comentarios, hágalos. Le esperamos, llámenos, que Dios les siga bendiciendo en este programa. Sintonice o apunte el próximo domingo a la misma hora. Que Dios me los bendiga. Adiós. A ti, Señor, levanto mi alma, a ti, Señor, levanto mi alma, oh mi Dios, confío en ti, que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí.